Buenas tardes, este es nuestro primer encuentro por clase por video. Esperemos que la mayoría de ustedes pueda acceder al link que les colgué en la PEDCO en el Drive de Google. De cualquier modo, como les hemos dicho ya con el profesor en el foro de consultas, es importante que el primer material que ustedes estén manejando casi como el aliado de todo el tiempo sea el programa de la materia. Hoy vamos a hacer la clase que corresponde a sociedad feudo-burguesa. La vamos a hacer en 2 videos y vamos a usar como apoyatura unas diapositivas que solo es material didáctico para apoyatura pedagógica. Es importante que ustedes después o antes, casi mejor, lean el material de Bianchi que ya colgué hace unos días. Y bueno, como esto es una sesión que dura escasos 40 minutos, vamos a ir enseguida al tema. Lo que yo les había pedido era que leyeran, me tienen que esperar porque estoy aprendiendo, ayer ya hice toda la clase y me equivoqué, así que compartir pantalla, no somos nativos digitales, estamos aprendiendo todo. La presentación, ahí apareceré, compartir. Perfecto. Bueno, y ahora tengo que ir a otra diapositiva. ¿Cómo voy? ¿Cómo subo en la diapositiva? Ah, no, esa baja. Ahí está. Bueno. Así soy, ya espero que nos conozcamos personalmente. Como ustedes ven en la presentación del material, tenemos sociedad feudo-burguesa, Estado moderno. Vamos a hacer lo que corresponda a feudo-burguesa y vamos a dejar el punto dado al final de esta sesión en la transición al mundo moderno. 12:39. Les decía recién, es muy importante que ustedes hayan leído el material. Cuando ustedes leyeron Susana Bianchi habrán encontrado, cuando estamos hablando de la sociedad feudo-burguesa, estamos pensando, por supuesto, en el marco geográfico acotadísimo de la Europa occidental. Nosotros no vamos a ver otras tradiciones muy importantes de la Edad Media, como fueron la tradición musulmana que estaba fundándose en ese momento, y la tradición hebrea de larguísima data, que fue durante toda la Edad Media un grupo marginal, aunque, ya después vamos a ir dando explicaciones, aunque las 3 religiones convivieron en esta porción del mapa a la que estamos haciendo referencia. Es también importante tener en cuenta que eliminamos, entre comillas, todas otras tradiciones y procesos históricos que se produjeron en el resto del mundo. Por eso no es correcto que hablemos ni de historia mundial ni de la parte universal del programa. Nosotros estamos tratando de dar ciertas líneas de comprensión de procesos históricos, de aquello que fue fundamental en el proceso de fundación y de evolución de nuestro Estado-Nación en Argentina, y esa fue sobre todo la tradición de los procesos históricos que vivió la Europa occidental desde la modernidad en adelante. Pero antes de partir de la modernidad, para entender cuáles han sido los cambios que se fueron produciendo, tenemos que pensar en esta sociedad feudal y la dejaremos en su tradición al mundo burgués. Como ustedes leyeron en Bianchi, el mundo feudal, cuya conformación se dio en la temprana Edad Media, esto es del siglo V al siglo VIII, estuvo conformado sobre todo por 3 grandes herencias: la herencia de lo romano, la herencia de la tradición judeocristiana y la tradición germánica. Si pensamos en lo romano, ¿qué es lo más importante que van a dejar los romanos al mundo feudal? Y es sobre todo una
idea en la que existen una minoría de ciudadanos, como en la antigua tradición romana, y una gran masa poblacional que sustento, sobre todo sustento material de esa sociedad, que son campesinos libres. En el caso de Roma habían sido esclavos, en la sociedad feudal no se habla de esclavitud, hay otro personaje social que es el siervo de la tierra. Y también otra cosa que aporta el mundo romano es una cierta visión de un realismo que se ve sobre todo al interior del feudo, pero que no es lo que va a caracterizar sobre todo al mundo feudal. Cuando pensamos en la tradición hebreo-cristiana, como ustedes saben, el contar el antes y después de Cristo corresponde en las periodizaciones tradicionales de la historia, corresponde a la venida de Jesucristo a la tierra, que para la tradición católica apostólica romana es la llegada del Mesías para traer la salvación al mundo, lo que los católicos apostólicos romanos celebran en la festividad de la Pascua. Esta tradición cristiana que venía a poner en discusión muchísimas cuestiones que no tenemos tiempo de abordar lamentablemente en este encuentro, sobre todo traía dos cuestiones muy importantes que discutían la tradición romana. Una era el monoteísmo y la otra era la idea de que lo que más importa en la vida es lo que uno pueda llegar a vivir en la vida después de la muerte y no la vida terrena. Para esto, en todos los primeros, en el siglo V de la Edad Media, la patrística, sobre todo en la figura de San Agustín, había elaborado la teoría de las dos ciudades. El cristiano vive en la ciudad celeste, en la ciudad terrestre, con los pies en la tierra, para poder llegar después de su muerte a la ciudad celeste, que es la que verdaderamente importa en la vida del cristiano. Esta tradición cristiana había discutido entonces el poder de los emperadores romanos, porque ya no era el emperador quien pasaba después de su muerte a ser Dios, sino que había una nueva forma de una deidad monoteísta que había mandado a su propio hijo, de acuerdo a la creencia, a la salvación del mundo. Estas tradiciones, la tradicional romana y la judeocristiana, la cristiana, estuvieron en larguísimo conflicto, hubo persecuciones hasta el siglo IV en el Imperio Romano, y recién a fines del siglo IV, con Teodosio emperador, es aceptada el cristianismo como religión oficial del imperio. Una cosa que va a ser importantísima es que el cristianismo va a reemplazar la idea de orden universal que ya tenía la idea del imperio romano, y en eso va a haber como una continuidad. Los germanos, que en lo que uno tiene como el imaginario son esos pueblos bárbaros llamados por las civilizaciones que recibían esa invasión, todas comillas que no podemos abrir paréntesis y que habitualmente los abro en las clases presenciales. La imagen que tenemos de los germanos es de los pueblos bárbaros que invadieron e hicieron caer al Imperio Romano. Sin embargo, esos pueblos tenían larguísimas tradiciones culturales interesantísimas, entre las cuales una de las más importantes que van a ser el legado al mundo feudal es la idea de los ejércitos privados y el del ideal heroico. Cuando pensemos en el principal personaje noble del mundo feudal, vamos a pensar en el caballero cristiano. Y el caballero cristiano es eso, es quien lucha para defender a los otros estamentos de la pirámide feudal, tradicionalmente dicha así, que son el clero y el campesinado. Ya lo abordaremos en un minuto. Cuando pensamos en la sociedad feudal, hay cuatro aspectos que no pueden perderse de vista. Lo primero es que existen vínculos de obediencia y de protección de hombre a hombre. Una especie de contrato privado entre hombres
sin el especie, el vínculo feudal es un contrato privado que se establece entre nobles de distinta categoría. El noble de mayor categoría es el rey, quien en su calidad de dueño de los territorios, como en España fueron llamados las tierras realengas, otorga porciones de territorio a nobles en una ceremonia religiosa, y esa porción del territorio va a ser administrada económicamente, va a tener poder sobre las personas, el señor feudal va a tener poder sobre las personas que viven en el territorio, va a tener la obligación de proteger militarmente, por eso lo del ideal bélico de los germanos que decíamos hace un rato. Y estos vínculos de obediencia y de protección de hombre a hombre también se dan hacia el estamento inferior de la pirámide respecto de esos nobles que son vasallos del rey o que en cadena vasallática van dependiendo nobles más grandes de nobles más pequeños en otorgamientos de feudos. Pero a la vez, digo, esa protección y obediencia de hombre a hombre se da hacia el estamento menor de la pirámide y el más denso poblacionalmente, que es el del campesinado, que pueden ser libres o no libres, ya lo tomaremos. Marc Bloch, que es un historiador tradicional francés, ha dicho que ha caracterizado estos vínculos, este contrato privado, más que como vínculos de obediencia, como vínculos de dependencia de hombre a hombre. Y es una interpretación interesante porque lo que significa, sobre todo, sin intentar haciendo comprensiones históricas y no anacronismos, lo que interesa de esta sociedad feudal es que es una sociedad altamente desigual, en la que los derechos y las obligaciones corresponden al estamento al que uno pertenece. Si pensamos en los aspectos políticos, el Estado, tal como lo conocemos, como entidad unificada, no existe, y que había sido sí la tradición de otros imperios más antiguos, pero también en Occidente del Imperio Romano, no existe en el periodo clásico del feudalismo, que va del siglo IX al siglo XI, el clásico, con sus modificaciones del siglo IX hasta el siglo XIV, que es donde va a empezar a aparecer la reunificación del Estado, y el feudalismo, no podemos hablar de la desaparición del feudalismo en términos más o menos estrictos, sino hasta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa. Les decía, la monarquía feudal existe, porque el rey es el supremo señor feudal, el primus inter pares, el más importante de todos los nobles. Lo que no existe es una soberanía unificada en términos del Estado, como había sido en la tradición romana y como va a ser más tarde a partir del Estado moderno. Entonces, este fraccionamiento que Bobbio en el diccionario político lo caracteriza como una autocefalización, quiere decir, cada feudo tiene su propia cabeza, cada feudo tiene en la imagen del señor feudal, cada señorío tiene en la imagen del señor feudal una autoridad indiscutida respecto de la administración económica, la decisión de qué cosas hacer con el reparto de los recursos dentro de este aspecto, la administración del derecho, a eso se le llama el derecho de Van, con B larga, lo han leído seguramente en el material. El señor es el juez del señorío. También es la autoridad política sobre todos los que están por debajo de sí en ese feudo. Es decir, que no conocemos en el mundo feudal la soberanía unificada del Estado, ni del antiguo tradicional, ni de lo que va a ser después el Estado moderno en adelante. Por supuesto, en esta sociedad feudal lo que hay, lo decíamos hace un rato, es una supremacía de una clase de guerreros que está asociada a otra supremacía, a la supremacía espiritual de el otro estamento que es el clero,
La cosmovisión cristiana es lo que le dio, como decíamos hace unos minutos, el orden universal, entre comillas también, el orden universal a ese universo circunscrito al occidente europeo. Y esa cosmovisión, sobre todo, traía consigo la idea de que más importante que la vida del mundo es la vida del trasmundo, como lo llamó José Luis Romero hace muchos años en un libro precioso que se llama La Edad Media. Si bien esto es lo que sucede en el mundo feudal tradicional, hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Alrededor del año 1000, también lo deben haber leído en el material que les colgué de Susana Bianchi, alrededor del año 1000, al interior de los monasterios, que es el lugar donde empieza a tejerse toda una tradición intelectual importantísima durante este periodo feudal, al interior de los monasterios se elabora la teoría de los tres órdenes medievales. La teoría de los tres órdenes medievales no es otra cosa que una justificación o una legitimación, como decimos, y son vocabularios que cuando nos encontremos podremos conversar, no es otra cosa que la legitimación dada al orden social imperante de parte de uno de esos dos estamentos que tienen el poder en esa sociedad tan desigual, y esa justificación proviene, les decía recién, de los monasterios, de algún monasterio de la Europa occidental brotó la justificación de los tres órdenes sociales que corresponden a lo que tradicionalmente llamamos la pirámide feudal. Esos tres órdenes sociales están dividiendo a la población del mundo feudal en tres estamentos, en los que en general se nace y se muere. Vos podés ser noble, clérigo o campesino. Y esa tradición de la campesina que se enamora del príncipe y que casándose con el príncipe suele ascender socialmente, son los casos absolutamente minoritarios de lo que correspondía históricamente al mundo feudal. Existen poquísimas fuentes que den referencia de eso. Eso más bien es lo que corresponde a un género literario hermosísimo que se llama la novela caballeresca. Pero ¿qué es eso? Es la ficcionalización del mundo del caballero medieval. Quienes vivían adentro, los feudos podían ser civiles o eclesiásticos, quiere decir que hay señoríos que pertenecen a autoridades de la iglesia, y entonces el centro geográfico de ese feudo va a estar en una abadía o en un monasterio, y los feudos civiles van a tener el centro civil de ese señorío en el castillo del señor. Si pensamos geográficamente o la imagen espacial del feudo, tenemos que imaginarnos que en general existe el espacio del señor, que es el castillo, los lugares donde determinadas porciones de territorio en los que viven los campesinos libres, que tienen su propia producción y que además trabajan para el señor, y otros espacios más comunitarios de vida dentro del feudo, que son donde viven los siervos de la tierra. Los siervos de la tierra son campesinos pobres que están sujetos a la protección del señor, que le deben servicio militar al señor, o sea, son parte de ese ejército privado del señor feudal, y que tienen la obligación de prestar servicio. Los campesinos, a cambio, van a tener la obligación de pagar tributo al señor feudal. Y el tributo es, sobre todo, por supuesto, en especias, en producción, y esos campesinos y esos siervos van a ser la mayoría de la población del feudo, que en general es un territorio que en tiempos clásicos del feudalismo se recorría en un día a caballo, quiere decir, serían unas cuantas leguas cuadradas y nada más.
En general, dentro del feudo hay una fuente de agua, de provisión de agua para el riego de los sembrados, y también en general hay una especie de zona prohibida que es, que es reserva del señor, que es la zona del bosque. La madera en la Edad Media es nuestro combustible fósil. La madera es lo que calienta, lo que funde metales, lo que permite fundir metales, lo que calefacciona los lugares, lo que cocina la comida de la vida cotidiana, lo que permite curtir los cueros, etcétera, etcétera, etcétera. El principal combustible de la Edad Media es la madera, por lo cual no es raro que también en esos cuentos tradicionales el bosque sea el lugar prohibido donde habita el ogro y donde Hansel y Gretel no pueden ir, o donde va la o donde habitan seres fantásticos como son los 7 enanitos de Blancanieves, o a ese lugar al que la malvada, me parece que era de Blancanieves, no, de la Bella Durmiente, va y le da la manzana envenenada. Siempre en el bosque suceden cosas extrañas. Esas cosas extrañas tienen que ver con un imaginario de lo prohibido. Bien, en el siglo XI se van a producir importantísimos cambios en el mundo feudal. Esos cambios tienen que ver sobre todo con tres aspectos, tres fenómenos que son concomitantes, y son tres larguísimos procesos. Esto no sucede ni en 20, ni en 30, ni en 40 años. Estos fenómenos que vamos a caracterizar en este momento tienen que ver con algo que sucedió al menos a lo largo de 100 o largo 150 años. Uno es el fenómeno de las cruzadas. Habíamos dicho que lo más importante para el hombre medieval, no importa a qué tradición religiosa pertenezca o adscriba, es el pensamiento religioso. Para los cristianos occidentales, el lugar del nacimiento de Cristo, Tierra Santa, es el lugar sagrado, casi más sagrado que Ciudad del Vaticano, no, que el Vaticano, que es donde reside el heredero del poder de Jesucristo, el Papa. ¿Qué sucede? Que se produce una invasión en la expansión del Islam, al que había mandado Mahoma en tiempos de la fundación de su religión en el siglo VII, manda una expansión en forma de guerra santa, y en esa expansión las tierras próximas son las tierras en las que había nacido Jesucristo, por lo cual la tradición islámica va a ocupar la Tierra Santa. Desde el occidente se llamó la invasión turca a Tierra Santa, por lo cual lo que es tenido como una invasión es necesario liberarlo. Para liberar esa invasión, la Iglesia Católica organiza órdenes militares, en algunos casos solo integradas por caballeros, y en otros lados, en otras ocasiones, solo integradas por religiosos, es el ejemplo de los templarios, que organizan expediciones militares hacia la Tierra Santa para liberar el Santo Sepulcro. Hubo por lo menos 8 o 9 cruzadas que empezaron en el siglo XI y duraron hasta el siglo XII. Estas grandes expediciones no solo significaron expediciones militares de recuperación de lo sagrado para la cristiandad occidental, sino que abrieron los ojos a este mundo de la economía y del mundo cerrado del señorío, en el que todo el mundo, cada señor era enemigo de sus vecinos. Abrieron la visión hacia otras tradiciones culturales, hacia lo que le había pasado al mundo con la expansión de Carlomagno en tiempos del helenismo, hacia otras mercaderías desconocidas, hacia rutas transitables que venían nuevas y fundadas de ahí para adelante. Por lo cual,
Las cruzadas tienen un importantísimo valor histórico a partir del siglo XI en la vida de Occidente. Concomitantemente con esto se producen otros dos fenómenos importantísimos. Uno es el del resurgimiento urbano. Y para esto hay que hacer referencia a un poco más a las características de la economía en tiempos del señorío feudal. Lo que sucedía en tiempos del feudalismo clásico, del 9 al 11, es que la economía es para subsistir. Se produce lo que se consume, no hay producción de excedentes, por lo cual no hay nada posible de destinar al intercambio. Quiere decir, se matan las ovejas que se comen, se curten los cueros que se usan para la construcción de camastros, sandalias, ropas o lo que sea, se hila la lana que se necesita, y a propósito estoy haciendo estos ejemplos, se muele el grano de la harina que se va a poder consumir y se cultiva el grano de la harina que se alcanza a consumir. Esto significa que nos permite hacernos a la idea de que la vida, aún la de los nobles más ricos, en la Edad Media es absolutamente austera. Nada sobra en la Edad Media, se produce solo para el consumo. Lo que va a suceder en el siglo XI es que paralelamente, que son las dos bases izquierdas de la diapositiva que están viendo, paralelamente al resurgimiento urbano, se va a producir una expansión agrícola y demográfica importantísima. Y con perdón de la simplificación, como ustedes saben, cuando la gente está mejor alimentada, más se reproduce, más sobreviven los recién nacidos y más viven los ancianos de esa generación. Por lo cual, cuando hay más para comer, hay más salud, y bueno, y esto no debemos explicar nada. Cuando hay más para comer, hay gente mejor nutrida en general y más sobrevivencia de la población. Esto se produjo porque alrededor del siglo XI, disculpen, pero es imposible dejar de pensar en este momento en quienes están pasando hambre en la actualidad. Volviendo al siglo XI, la historia también tiene que servir para conmovernos respecto de lo cotidiano que nos sucede. Y haciendo un poco de fuerza y volviendo al siglo XI, esta gente que vive mejor ha podido vivir mejor porque han sido introducidas ciertas innovaciones técnicas que dieron por resultado más producción agrícola respecto de mayor roturación de territorios, distintos modos de trabajar la tierra. Por ejemplo, la incorporación del molino hidráulico, que era una tradición oriental que fue conocido en las cruzadas. Ven que todo esto se va mezclando. La incorporación del molino hidráulico al señorío, y además la incorporación de la liberación de mano de obra por la incorporación de la fuerza de trabajo animal a partir de un instrumento que probablemente muchos de ustedes no conozcan, pero que yo de niña lo conocí, que en la quinta de mis padres, que es el arado de mancera. El arado de mancera es una gran cuña que tirada por un animal de carga, rotura la tierra y libera mano de obra porque la fuerza la hace el animal. Quiere decir, todo esto que hace que la gente viva mejor al interior del señorío y que viva más tiempo y que sobrevivan más niños nacidos, lleva a que al interior del feudo empiece a haber más producción. Y esto tenemos que hacer una especie de simplificación, pero lo que empieza a sobrar va a ser destinado al intercambio. Quiere decir, a lo largo del siglo XI vamos a ir transitando una liberación de mano de obra, una producción de excedente, una reconversión social al interior del feudo que nos va a llevar a que
cierta población que vive al interior de los feudos empieza a ser mano de obra o que empieza a ser próspera económicamente porque puede destinar ciertos productos al intercambio, o que empieza a migrar a el último bloque de la diapositiva, a estos centros urbanos que empiezan a resurgir a partir de la producción de excedentes, con lo que se conoce de las cruzadas, con esta gente que está creciendo más como población en Europa. Y esos van a ser los burgos o aldeas o villas que van a empezar a surgir alrededor de las abadías, en el caso de los feudos eclesiásticos, o del castillo del señor en el caso de los feudos civiles. De este modo, reaparece en Europa Occidental la larguísima tradición urbana que había sido propia del Imperio Romano. Si uno piensa en los romanos, piensa en la unificación del occidente europeo hasta las tierras cruzando a la isla de lo que hoy es Gran Bretaña, con acueductos, puentes, caminos, todo lo que pudiera hacer que esas ciudades que eran el centro del mundo romano, de la civilización romana, estuvieran comunicadas y tuvieran servicios públicos. Bueno, todo esto empieza a resurgir lentamente a partir del siglo XI. Y junto con esta reaparición de las ciudades, del intercambio en modo de comercio, empieza a configurarse un nuevo sector social que es la burguesía. El burgués es en general o un noble de muy baja categoría o un campesino libre que ha sido próspero y ha podido mudarse a los burgos, o es un siervo de la gleba que por la pobreza que se está viviendo y las nuevas realidades sociales, económicas en el siglo XI, XII, de ahí XIII en adelante, el Señor le da cierta manutención a esos siervos y los libera. Todos esos procesos hacen que se empiece a conformar una población urbana en el occidente europeo, y quienes pueblen esos centros urbanos, chiquitos al principio, aldeas al principio, va a ser este nuevo personaje social que es el burgués. Ahora, ¿cómo entran los burgueses en el mundo feudal? Bueno, también lo van a ver con toda claridad en el capítulo. No podemos pensar que el clero es todo igual a su interior, que la nobleza es toditamente igual a su interior y que el campesinado es todo igual en su interior. La diversificación que se produce al interior de cada uno de los estamentos sociales es exactamente la misma que la que se va a producir en la burguesía. Para el siglo XIII nosotros vamos a tener a los artesanos que tienen obligación de trabajar en las ciudades a partir del proceso de división del trabajo que se ha producido en la vida urbana, a los artesanos que van a tener obligación de trabajar asociados a una corporación que los nuclea. Vamos a tener los panaderos de Lyon, los carniceros de París, los curtidores de cuero de no sé qué, de qué ciudad, los hilanderos. Quiere decir, yo no puedo, siendo un artesano de las ciudades medievales, no puedo ejercer libremente mi oficio, tengo que corresponder también en una organización jerarquizada de la que no tenemos tiempo de dar cuenta en este momento, que son las corporaciones. Tengo que responder a cuánto produzco, qué produzco, a dónde voy a destinar mi producción y en qué precio lo vendo en las ferias medievales, respecto de lo que dicen mis superiores en esa corporación del artesanado al que pertenezco. Pero así como están los artesanos, algunos más ricos y otros más pobres, vamos a tener al personaje que es el central y al que tradicionalmente se lo adjudica a la burguesía, que es el comerciante burgués. Lo mismo,
tenemos mercaderes más o menos pobres, mercaderes más o menos prósperos y mercaderes riquísimos que para el siglo XIII ya van a haber fundado en el occidente europeo y sobre todo en los lugares donde se realizan las principales ferias comerciales, que es la feria hanseática en los países de Flandes, los actuales Países Bajos, o en el norte de Italia. En ese lugar va a tener origen el sistema bancario, si se me permite la palabra, el sistema de crédito, las letras de cambio y por supuesto con todo esto la acuñación de moneda. Junto con esto lo que empieza a aparecer es que toda esa imagen del mundo, de la idea del trasmundo del cristiano occidental, no importa a qué orden social pertenezca, empieza a ser corroída, si se me permite la palabra, por la cuña que el burgués va metiendo entre los estamentos. Esa cuña que desestabiliza va a tener que ver sobre todo no solo con el sustento material, sino también con la nueva mentalidad que el burgués empieza a introducir en Occidente. Y esto tiene que ver con la idea de lo práctico. Yo sigo creyendo en el trasmundo, pero Dios, el trasmundo, siendo burgués, empiezan a estar en segundos planos, no son lo que guía mi vida cotidiana. Empieza la idea de la legitimidad de la ganancia a partir del lucro, y aunque esto fue condenado en principio por los sectores de las jerarquías eclesiásticas, después va a ser aceptado. Y sobre todo, empieza lo que Susana Bianchi, citando a Romero, dice, empieza a ser aceptada una nueva aventura de ascenso individual. Nos vamos a detener un minuto con esto y vamos a leer una cita del material, porque esto es central para lo que sigue del resto de la materia, para la comprensión del proceso cultural y de ideas y político también de Europa Occidental. La nueva aventura del ascenso individual tiene que ver con que cada persona ya no se va a considerar solo criatura de Dios u hombre de un Señor, sino que se considera individuo y que va a empezar a entenderse no solo como miembro que pertenece a una sociedad de capas, como lo llama sabiamente Bobbio, sino que se va a empezar a entender como un individuo que pertenece a una sociedad. Yo soy yo no porque me parezco a todos los profesores universitarios, soy yo porque soy María Reta que puedo lanzarme a mi propia aventura de ascenso individual para hacer una analogía. En la página 55, 54, pasando a la 55, voy a leer rapidito esta cita porque es central para lo que sigue en la comprensión de los procesos históricos. No sé cuánto tiempo voy. Me deben quedar 10 minutos o 5, así que la voy a hacer cortita. Dice, librado a sus propias fuerzas, el hombre, como dice José Luis Romero, tomaba conciencia de ser ni criatura de Dios, ni hombre de su Señor, sino simplemente individuo lanzado a una aventura desconocida. Y la idea de ser individuo modificó profundamente la concepción que el hombre tenía de sí mismo. Y con esto también agrego de sí mismo, de sus iguales, de la autoridad divina, de la autoridad del Estado, de la autoridad del Señor. En esta nueva imagen del hombre, el individuo no estaba predestinado, sino que era el dueño de su propio destino. Poseía bienes interiores, su libertad, su capacidad para trabajar, para pensar, para elegir, que le permitían emprender la aventura individual. Y esa aventura individual es lo que va a caracterizar a la sociedad burguesa. Quiere decir que en la transición, y con esto vamos a cortar y lo seguimos en la próxima clase, en la transición de la sociedad feudal a la sociedad burguesa vamos a ver sobre todo
tres grandes sistemas que están en cambio. Uno es el sistema económico, que va de la economía de subsistencia a la economía de mercado, de intercambio mercantilista, va a ser después en el siglo XVI y XVII. En la sociedad pasamos de la conformación por estamentos cerrados a la diversificación social, a la división del trabajo en las ciudades, a la conformación de un nuevo sujeto social como es el burgués. Y en lo político vamos a asistir, y esto lo vamos a retomar la próxima clase, vamos a asistir a una nueva centralización del poder, que ahora sí será estatal, que también será de la monarquía, de una monarquía que será absoluta, pero que deja la fragmentación del poder político. Todo esto se produce porque asistimos a una nueva cosmovisión que se va a asegurar sobre todo en los siglos XIV y XV, que es lo que en la periodización interna de la Edad Media, en ese libro al que hace un rato les hacía referencia, José Luis Romero llamó la Baja Edad Media. La Baja Edad Media es el periodo de transición entre la Edad Media, en una periodización ya tradicional para la historia, entre la Edad Media y la modernidad o los tiempos modernos. Bueno, les comparto la clase en el Drive de Google, ya se los voy a avisar en la PEDCO. No dejen de leer el material porque hay muchas cosas que no alcanzamos a decir en esta especie de cuestión presencial. Espero que la mayoría de ustedes tengan acceso a poder verlo. Y si no, establezcan redes solidarias como puedan para que los estudiantes a los que conozcan y no tengan acceso puedan tener acceso a la clase. Nos vemos la próxima. Ahí me acordé, antes de saludarlos y de poder cortar la grabación, tengo que dejar de compartir pantalla. Y ahora sí, entonces los saludo y nos vemos en nuestra próxima clase.